¿Qué tal? En el video de hoy vamos a aprender los principios básicos para dibujar la figura humana, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber y que debemos de tomar en cuenta es que para que nuestras personas o la figura humana que nosotros vamos a dibujar se vea, si bien no muy realista, pero que se vea en general bien, todo parte de la proporción, ¿ok? Muchas veces cuando nosotros dibujamos o tratamos de dibujar personas y se ve medio chistoso, se ve muy raro, tiene que ver muchas veces con la proporción y no tanto con la técnica que nosotros estemos utilizando, ¿ok? Partiendo de eso, tenemos nosotros un canon en donde se ha estudiado que la proporción de cuerpo humano parte de dividir el cuerpo en el tamaño de una cabeza 8 veces, ¿no? Entonces supongamos que esto, que yo lo hice ahorita el tanteo proporcional más o menos, es el tamaño de una cabeza, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una especie eh, de rayas donde vayan dividiendo en 8 espacios, ¿ok? Partiendo de eso, entonces, tenemos que tener mucho, bueno, mucho énfasis en la parte uno, en la parte 3, en la parte 4 y en la parte 6. ¿Por qué? Porque la uno pues, nos va a indicar precisamente la parte de la cabeza, ¿ok? Entonces, esta medida es la que se va a repetir de manera igual en ocho partes para nosotros poder lograr la proporción del cuerpo humano, ¿ok? La 3, el espacio número 3, por así decirlo, nos va a indicar los codos, el 4 nos va a indicar las caderas y el 6 las rodillas, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, nosotros para poder lograr un efecto, pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a empezar a marcar el torso va a tener una medida más o menos de 2 espacios, estos vendrían siendo los hombros. Luego, acá en el 3 vamos a tener lo que son los codos y después vamos a tener en el 4 lo que es la cadera, por así decirlo, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, entonces nosotros pues lo que vamos a hacer es tenemos nuestro hombro, nuestro brazo con el codo y luego tenemos nuestra mano, ¿ok? Más o menos así. Después, en el 6 quedamos que íbamos a marcar lo que son las rodillas. Entonces, en esta forma vamos a marcar y nosotros vamos a lograr la proporción de nuestra figura humana. Si se fijan, ahorita son puros trazos básicos, pero la intención es que ya a partir de tener nosotros la proporción que estamos buscando, pues nosotros ya empezar a perfeccionar nuestro dibujo para poder precisamente darle como mayor énfasis y que tenga pues muchísimo más proporción y por lo tanto pueda parecer pues más real si es lo que estamos buscando y si no pues bueno nosotros más o menos ir teniendo en cuenta esta proporción y nos va a ayudar a generar por lo menos figura humana más proporcionada, ¿no? De lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, todo parte del principio de la proporción, ¿ok? Estamos hablando que para adultos vamos a tener una proporción entre 7 y 8 cabezas. Por lo general son 8, pero bueno, ya dependiendo también lo podemos hacer con una proporción de 7. Y para los niños vamos a tener una proporción de 4 a 5 dependiendo, ¿ok? Entonces hay que considerar muy bien esto. Quedamos que en el punto número 1 va la cabeza, en el 3 van los codos, en el 4 la cadera y en el 6 las rodillas. Una vez que nosotros tenemos claro la proporción, para el dibujo arquitectónico no tenemos que hacer figura humana sumamente detallada o muy realista. Lo que tenemos que hacer basta con que sea abstracta y que se entienda que nos estamos refiriendo a una figura humana. Para hacer ese tipo de figura humana, lo que necesitamos es, vamos a utilizar la proporción de 7 cabezas, en donde nosotros vamos a trazar primero, bueno, pues la distancia de la cabeza, la vamos a dividir 3, 2 y otras 3, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo marcando primero esta línea, luego a la tercera y a la otra tercera. Entonces, a partir de esta proporción que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a empezar a dibujar diferentes tipos de escala humana. Esta proporción nos va a ayudar que incluso estos dibujos que son sumamente abstractos tengan proporción y se vean bastante bien en nuestros planos o en nuestros dibujos, ¿ok? Y vamos a empezar con figuras muy sencillas en donde a partir de las figuras básicas, por ejemplo, de puros rectángulos, yo puedo empezar a generar
mi figura humana. Si se fijan, estoy manteniendo la proporción de la cabeza, el torso, hasta la cadera y las piernas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir jugando e ir viendo qué tanto queremos hacer o qué tanto queremos jugar nosotros con lo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, si se fijan, estoy manteniendo la misma proporción, pero con diferentes trazos. Entonces, de la misma manera, nosotros pues podemos seguir generando diferentes tipos de figuras, ¿no? Entonces, puede ser incluso que nosotros juguemos con las figuras básicas, eh, ¿sí? ¿Sí ven? Pero siempre respetando la proporción, ¿ok? Esto es muy importante. Podemos hacer cosas tan abstractas o tan fluidas como nosotros queramos, ¿no? Entonces, incluso podemos hacer figuras más o menos así. Para que nos quede más claro, voy a tratar de dibujar, voy a prolongar las líneas guías, nada más para guiarnos. Si nos pasamos un poquito, no pasa nada. Incluso si queremos dibujar niños, pues bueno, también los podemos hacer justo a esta escala, ¿no? Pensando que este niño a lo mejor está de la mano con su papá, ¿sí? Entonces vean cómo a partir de figuras muy simples y sencillas podemos nosotros generar diferentes tipos de figura humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo hacer algo probablemente más estilizado, le puedo agregar ropa incluso si quiero, o podemos hacer cosas también como más abstractas, con más líneas orgánicas, o incluso pues podemos hacer cosas tan básicas que muchos podrían decir, ay, pero es muy de dibujo de niño, no pasa nada, al final lo importante es representar la figura humana, ¿ok? Entonces, nosotros la idea es que nosotros exploremos a partir de la observación y sobre todo a partir de la proporción para nosotros poder generar estas figuras humanas. También lo podemos hacer tan abstracto como les decía, como nosotros queramos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos dibujar a un papá y un niño. Incluso los podemos dibujar como si fuera una sola figura humana, ¿no? ¿Sí ven? Y entonces se ve como si el papá fuera agarrando al niño, como nosotros queramos, ¿no? Entonces, nosotros podemos jugar, podemos explorar, incluso también si nos queremos poner un poco más, tal vez como creativos, podemos hacer alguna figura humana y lo que hacemos más bien es no marcar el contorno, sino marcar un asurado de esta forma y poderlo lograr. Incluso si quieren hacer algo más arriesgado, pues lo pueden hacer con una sola línea a modo de zigzag y poder empezar a trazar, ¿no? Entonces pueden jugar con tanta forma ustedes consideren, ¿sí? La idea es que, pues bueno, al final sea algo sumamente conceptual y que nos ayude a nosotros a plasmar la idea que nosotros queremos. Entonces, la intención es que con este ejercicio ustedes se den cuenta que podemos dibujar cualquier tipo de persona entendiendo primero el concepto de la proporción y sabiendo que el cuerpo humano va a estar dividido en ocho partes iguales. A partir de la dimensión de la cabeza, nosotros vamos a poder generar cualquier tipo de figura humana, ¿ok? Entonces nada más hay que considerarlo y para que sea más abstracto y sea mucho más fácil, pues bueno, los invito a que la figura humana arquitectónica, pues la dividan así. Entonces esta parte de la cabeza y luego dos partes iguales que equivalen a estas partes y nosotros empezar a explorar. Incluso no tengan miedo, pueden agregar algunas texturas, algunos asurados a su figura humana precisamente con la intención de darle otra intención y que ustedes puedan generar figuras mucho más atractivas o mucho más interesantes, ¿no? Entonces, la idea es que los invito a explorar, practiquen y generen cuantas figuras humanas ustedes consideren pertinente. Muchas gracias.